para esta plática tan interesante. Agradecerle a todos y a cada uno de ustedes por su participación. Al doctor Gabriel Díaz Padilla, investigador del INIFAP, que conocemos su trayectoria y reconocemos la capacidad técnica de investigación que tiene y que es una gran oportunidad que tenemos nosotros para hacernos del conocimiento que se genera en la investigación. Doctor Gabriel, muchas gracias por su participación y por la disposición que tiene usted para apoyarnos en este tipo de pláticas, conferencias que estamos impulsando a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Pues muchachos, muchas gracias a todos. A nombre del señor secretario, el doctor Evaristo Obando Ramírez, les doy la más cordial bienvenida y que esta plática, esta conferencia que nos da el doctor Gabriel sea del mejor aprovechamiento y de utilidad para todos y cada uno de ustedes, de acuerdo a nuestro ámbito de trabajo como extensionistas, como investigadores, como sector rural en el que estamos. Pues esta plática, que es denominada la variabilidad del espacio temporal del potencial productivo de café ante los escenarios del cambio climático, pues yo creo que esto es una realidad que nos permite y nos lleva a cuestionarnos qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que hemos dejado de hacer, y retomar nuevamente las acciones que se tengan que replantear en unos sistemas agroforestales más sustentables, más amigables con el medio ambiente. Y bueno, pues ojalá sea de utilidad para todos y cada uno de ustedes esta plática. Ruperto, te regreso el micrófono para que se conduzca la reunión y se modere la plática y la charla del doctor Gabriel Díaz Padilla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Ángel. Bien. Antes de pasarle el micrófono al doctor Gabriel Díaz Padilla, tenemos estas reglas de la conferencia. En primera instancia, les comento que de favor mantengan el micrófono en silencio. En la medida de lo posible voy a estar monitoreando y si hay algún micrófono abierto lo voy a cerrar a menos que haya alguna participación. Para esta conferencia y derivado de la plática que hemos concertado con el doctor Padilla, vamos a mantener la cámara apagada para agilizar la visualización de la presentación que nos estará dando el doctor Padilla. Y solo podremos encenderla para el espacio de preguntas y al final para la captura de pantalla para la evidencia correspondiente de esta videoconferencia. Después de la presentación del doctor Padilla se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Ahí es donde ustedes, el que quiera hacer una pregunta a través de su micrófono, le invitaría a que encienda su pantalla también. Otra de las reglas es respetar la opinión de las personas con los comentarios y opiniones que dé en el momento de las preguntas y respuestas. Y los invito a aquellos que no se han registrado a registrar su asistencia. En el chat está un enlace para que ustedes puedan hacer su registro a esta conferencia. Y sin más, procederé a comentarles el resumen curricular del doctor Gabriel Díaz Padilla. Él es ingeniero agrónomo con maestría en doctorado en Ciencias del Agua y Medio Ambiente. Se desempeña como investigador en la red de agrometeorología y modelaje del INIFAP. Sus líneas de investigación son potencial productivo, cambio climático, mapeo de riesgos y manejo integrado de cuencas. Actualmente pertenece al sistema de investigadores nivel 1. Les voy a pedir también, de favor, que no rayen la pantalla, por favor, por respeto al ponente. Les agradecería que no pudieran, que no rayaran la pantalla. En el caso de estas rayas azules, no sé quién la pondría, pero
les solicitaría que no usaran ninguna aplicación del Google Meet para poder hacer el rayado de la presentación. Pues adelante, doctor. Ok. Pues buenos días a todos. No sé si puedes regresar a la primera, Ruperto, por favor. A la primera de esta. Muy bien, pues buen día a todos. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación a CEDARPA. Un saludo al doctor Evaristo Ando. Aquí estamos a la orden, como siempre. Y pues nos toca hoy hablar un tema muy interesante que nos habla de cómo el potencial productivo del café puede cambiar en tiempo y en espacio y cómo estos escenarios del cambio climático van a estar afectándolo. Comentarles mi formación, soy ingeniero agrónomo fitotecnista de inicio. Después tuve una maestría en suelos donde tuve un excelente profesor, el doctor Carlos Ortiz Olorio, quien de una manera muy sencilla, podríamos decir, me inició en el estudio de la agroclimatología. Me pareció muy interesante. Y por ahí, por los 90, inició el proyecto de potencial productivo. Ahí empezamos a hacer mapas en donde se podrían desarrollar los cultivos. Al principio eran mapas hechos a mano, un tanto un trabajo artesanal, ¿verdad? No había tanta herramienta como la hay ahora. Y pues por ahí empezamos a introducirnos en el concepto de potencial productivo. Y en últimas fechas, ante la importancia del cambio climático, pues hemos tomado esa línea haciendo algunos estudios como este que les voy a presentar del potencial productivo y otros como cómo va a variar la incidencia de roya ante escenarios de cambio climático. Actualmente mi área es modelaje y agroclimatología, entonces me voy a enfocar en esas dos áreas. La siguiente, por favor. Ahí está bien. Bueno, sabemos que el clima del mundo está cambiando y pues va a seguir cambiando, ¿verdad? Lo que preocupa es la velocidad a la que está cambiando. Anteriormente se llevaba, no sé, miles de años en cambiar el clima, pero ahora vemos que en cuestión de 100 o 150 años el clima cambia algunas tasas que no estábamos acostumbrados a tenerlas. Y esto nos conlleva a ciertos riesgos, sobre todo en la agricultura y la pesca, y muchos otros componentes que constituyen el sustento de las poblaciones rurales de los países en desarrollo. Hay que recordar que más o menos el 30% de la población vive en zonas de montaña, y en estas zonas de montaña es la población más vulnerable, y es donde el cambio climático también está afectando. La que sigue, por favor. Para iniciar, pues una definición de cambio climático. ¿Ok? Aquí, cuando vemos la definición, nos habla de pruebas estadísticas. Pareciera complicado esta cuestión, pero la manera más sencilla de empezar a estudiar el cambio climático es ver la variabilidad climática. ¿Y cómo podemos detectar la variabilidad climática? Pues simple y sencillamente de cómo un dato se diferencia de la media o del valor promedio. Si tenemos un dato que le llamemos XY y le restamos la media, ya estamos detectando una variabilidad. Si a ese mismo dato le restamos el valor de la media y lo dividimos entre la desviación estándar, entonces ya tendríamos una variación estandarizada, que es muy importante en pruebas estadísticas. Como ven, es una simple resta y una división con la cual nosotros podemos darnos cuenta de qué está pasando en un año en particular con respecto a la tendencia o de largos periodos de tiempo, digamos 20 años, 10 años, etcétera, conforme haya un interés. Vuelvo a repetir,
El primer impacto del cambio climático es la variabilidad climática. Y para medir la variabilidad climática, simplemente hay que detectar las anomalías climáticas. Y para detectar una anomalía, simplemente restamos un valor de interés con el valor promedio que ha persistido durante largos periodos de tiempo. La que sigue, por favor. Y así vemos que todo cambia en tiempo y todo cambia en espacio. En la gráfica de la izquierda, pues vemos ya una gráfica muy conocida, quizá ustedes ya la hayan visto varias veces, donde nos indica cómo en las últimas fechas la temperatura ha ido cambiando, se ha ido elevando más o menos a 1 grado centígrado. Y el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático concluye que la causa principal o la causa dominante es el efecto del hombre en el cambio climático. Vemos contaminación, vemos mal uso de los suelos, deforestación, etc. Esto es cómo cambia en tiempo. Y en la derecha podemos ver cómo cambia en espacio. Aquí vemos una gráfica, una figura, donde las zonas en rojo han estado cambiando de acuerdo a una línea base del 51 al 80 hasta en 2 grados centígrados. Y vemos una buena parte de la República Mexicana entre 0.5 y hasta 1 grado centígrado. La que sigue, por favor. Y México, pues, por su característica de país en desarrollo, es muy vulnerable a los impactos del cambio climático. ¿Por qué? Porque la agricultura es una de sus actividades más vulnerables. Como sabemos, solamente el 20% de la agricultura del país es de riego. Quiere decir que el 80% de la agricultura depende de las condiciones climáticas del temporal. Y vemos cómo los temporales últimamente han tenido mucha variación. A veces tenemos años buenos, a veces años malos, etc. Pero en general, la agricultura de temporal pues tiene grandes problemas por la variabilidad climática, sobre todo en precipitación y temperatura. La que sigue. Hay diferentes autores que nos indican qué va a pasar en próximos años y algunos de ellos coinciden en lo siguiente, que se van a incrementar las inundaciones asociadas a ciclones tropicales. Vemos también el flujo de ciclones cómo ha ido variando, a veces se ha ido incrementando en últimas fechas. En este sentido, pues hay más huracanes, hay más tormentas, sobre todo en los municipios costeros, en el Golfo de México. Y de acuerdo a estos autores que se señalan en este párrafo, estos desastres se verán agravados por el riesgo de aumento del nivel del mar, lo que ocasionaría inundaciones catastróficas y refugiados medioambientales. Este término es interesante y vemos en la República Mexicana cómo también algunas comunidades del norte o de zonas muy áridas han ido migrando a otras zonas o incluso comunidades enteras han buscado un sitio más apropiado para vivir y el término que se está utilizando es refugiados medioambientales. Son aquellos que por cuestiones de clima han tenido que migrar a ocupar otras áreas, otros espacios. La que sigue, por favor. Cuando hablamos de modelar el cambio climático, entramos a lo que es un proceso de modelación. Un proceso de modelación inicia con un problema del mundo real. Y una definición muy sencilla de problema es que es una situación no deseada. Cuando está ocurriendo algo que no deseamos que suceda, tenemos un problema. Y una vez que identificamos un problema, es necesario conceptualizarlo. ¿De qué depende? Vemos ahora que los problemas no vienen aislados, sino el problema se tiene que ver en su contexto integral, ¿sí?
Quizá antes se veía nada más resolver una parte del problema, pero en últimas fechas hemos visto que a veces una solución puede causar también problemas. Una vez que conceptualizamos, diagramamos, resolvemos, formulamos matemáticamente, interpretamos, y pues bueno, últimamente ya todo va a la computadora, ¿verdad? Ahí podemos simular, podemos hacer algunas suposiciones de qué pasa si la temperatura sube 1 grado, disminuye. Lo probamos y vemos y reanalizamos el problema del mundo real. Quizá aquí venga un punto interesante de qué es un modelo. ¿Qué es un modelo? Nosotros, una definición simple de qué es un modelo es una abstracción de la realidad. Muchas veces queremos hacer un modelo, sin embargo, no podemos estudiar todo la realidad en su conjunto, ya que es multivariable, multiescalar, y todos los multis que le quieran agregar a la realidad, ahí los tienen. La que sigue, por favor. En ese sentido, cuando nosotros desarrollamos un modelo, analizamos 3 ejes. El eje de la complejidad. En el eje de la complejidad tratamos de incluir el menos o el menor número de variables posibles para que no sea un modelo muy complejo. El segundo es el dinamismo. Como vimos, nosotros hacemos un análisis y a los 3, 4 años ya cambió, o incluso con la variabilidad climática de un año a otro, ya está cambiando. Entonces tenemos dos tipos de modelos, los modelos dinámicos y los modelos estáticos. Y el tercer eje que debemos de entender cuando hacemos un modelo es la incertidumbre. Esto es, ¿qué probabilidad tengo yo de que realmente suceda esto? Digamos, ¿qué probabilidad tengo de que 8 de cada 10 años suceda lo que estamos indicando? La que sigue, por favor. Por ejemplo, hicimos un estudio para ver el impacto de los huracanes en México y su asociación a los municipios más marginados de la República Mexicana. Aquí vemos, por ejemplo, la probabilidad de que un huracán impacte en una zona, ¿sí? Vemos que el Golfo, afortunadamente para nosotros, pues tiene menor probabilidad de que suceda o impacte un huracán en comparación con el Pacífico. El Pacífico vemos que tiene incidencias más elevadas, sobre todo en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa. Perdón. Y lo que ustedes ven en rojo son los municipios más marginados de México. Esto ya nos lleva a una modelación donde podemos ver dónde va a impactar un huracán y qué tan marginal o qué tan vulnerable es la población donde va a impactar ese huracán. Entonces, todo tiene un tiempo, todo tiene un espacio y podemos hacer este modelo ajustándolo a un nivel probabilístico y podemos combinarlo, que es una parte importante de la modelación actualmente, involucrar variables sociales dentro de la modelación. La que sigue, por favor. Eso es los modelos, pero ¿qué siente el productor? ¿O qué sentimos nosotros? Miren, los datos que están viendo en pantalla, hicimos una encuesta sencilla preguntándole al productor de café cómo él percibe el cambio climático. Y en general, ellos perciben el cambio climático como un aumento en la intensidad del clima. O sea que la temperatura es más calurosa y las precipitaciones también más fuertes. Hemos preguntado si ha sentido cambios en el ambiente y dicen que ha aumentado la intensidad, o sea, ha aumentado el calor, pero también dicen que la cuestión del frío está incrementando. En cuanto a los patrones de lluvia,
ellos sienten que la lluvia ha disminuido, ¿sí? Y los periodos de sequía que han aumentado. Esa es la parte de percepción del productor. ¿Por qué es importante esto? Ustedes saben que la temperatura controla la fenología de los cultivos, esto es, las etapas de desarrollo del cultivo. Entonces, a veces piensa uno que 1 grado o 10 milímetros de lluvia no va a ser significativo, pero claro que es significativo. Por ejemplo, en plagas, 1 grado más o 2 grados más nos daría la posibilidad de tener una nueva generación de insectos o una nueva generación de una plaga en un sitio. Y sobre la precipitación, a veces dice uno, bueno, son 3 milímetros, 4 milímetros. Hay que recordar lo siguiente, 1 milímetro de lluvia es 1 litro por metro cuadrado. Entonces, si nosotros pensamos que 1 milímetro no es significativo, nada más de hacer la conversión de 1 litro por metro cuadrado por una superficie de 300,000 hectáreas, pues es una cantidad extremada de agua la que el ecosistema está dejando de recibir. Claro, habría que pensar en la plasticidad genética de los cultivos. Esto es, los cultivos pues también tienen posibilidades de adaptarse a esas condiciones y ellos van a buscar los mecanismos para defenderse. Así como un insecto, una plaga también muta para adaptarse a ciertas condiciones, pues las plantas también pueden o tienen esa capacidad genética para adaptarse a nuevas condiciones de clima. Pero es muy importante lo que percibe el productor. Y si vemos en el campo y sobre todo en café, pues vemos que ahora hay más floraciones o las floraciones se han desfasado o la época de cosecha ha aumentado y todo eso con 1 grado o 2 de diferencia. La que sigue, por favor. Muy bien, ¿y cómo podemos modelar el cambio climático? Bueno, en el ejercicio que les voy a presentar hay muchos modelos. Yo utilicé aquí unos modelos anteriores, más o menos del 2007, 2008, donde quiero destacar lo que indica el IPCC en el 2007, que dice que el futuro del planeta está en riesgo por el cambio climático a menos que se actúe en 2 direcciones, la mitigación y la adaptación. Esto es muy importante, cómo vamos a mitigar el impacto del al cambio climático y cómo nos vamos a adaptar a él. En este caso, el panel intergubernamental desarrolló varios modelos. La que sigue, por favor. Podríamos llamar modelos de circulación general de la atmósfera, ¿sí? Aquí hay un problema en estos modelos porque la resolución más o menos es un dato cada 300 kilómetros. Esto, pues si vemos o analizamos el estado de Veracruz, pues tendríamos un grid de 2x2 o 3x3, ¿verdad? Considerando que la anchura del estado está en unos, no sé, 120 kilómetros, ¿verdad? Entonces, es necesario, cuando hacemos modelación, pensar en 2 cuestiones. Ensamblar modelos para aumentar la precisión y bajar la escala. Estas técnicas son técnicas estadísticas que nos permiten tener mayor cantidad de datos y que nos permite tener mejores modelos. La que sigue. Por favor. Y bueno, hablando de modelos, pues hay una cantidad muy importante de modelos, quizá algunos buenos, quizá algunos drásticos, quizá algunos amarillistas que indican que el mundo se va a acabar y otros muy lights que dicen, pues vamos bien, ahí nos vamos adaptando perdón. Bueno, y tendremos aquí esta cantidad de modelos que habría que validar cuáles son los importantes. La que sigue, por favor.
Aquí vemos que los modelos toman en cuenta, la mayoría de ellos, la población. Por ejemplo, en el primer cuadro de la izquierda dice que la población va a aumentar y luego va a disminuir, que la economía se va a acrecentar, que el ambiente se va a deteriorar, la equidad de género va a ir a la alza, la tecnología está a la alza, la globalización está a la alza, el clima sigue cambiando drásticamente. Entonces, con estos elementos, los modelos tratan de simular qué va a pasar en el futuro. La que sigue, por favor. En el presente ejercicio utilizamos estos modelos. Como comenté, estos investigadores, Magaña y Caetano, hicieron una reducción de escala, hicieron un ensamble de 10 modelos de circulación y bajaron la escala a un dato cada 50 kilómetros. Aquí podemos ver en la figura cómo están distribuidos los píxeles, los puntos o los centroides del píxel, y cómo de alguna manera ya ellos con este simple ensamble ven la probabilidad de que cambie el clima, la temperatura en un cierto sitio. La que sigue, por favor. Con esto en mente, con los datos que ellos proporcionaron y a través de técnicas que se llaman interpolación espacial, la interpolación pues se basa en la primera ley de la geografía, ¿verdad? Que las cosas o los fenómenos entre más cercanos más se parecen. Y la interpolación lo que busca es encontrar datos donde no lo hay. Como vimos, hay puntos cada 50 kilómetros, pero a través de técnicas de interpolación podemos tener datos cada 5 kilómetros, cada kilómetro, y ahora con el advenimiento de los equipos de cómputo tan avanzados, podemos tener datos hasta de 250 metros, 300 metros. Con esta información nos permite crear escenarios futuros. Aquí les voy a presentar algunos mapas de precipitación y temperatura basado en estos modelos de Magaña. La que sigue, por favor. Cuando se hace una modelación, se parte de un escenario base. En este caso, aquí está nuestro escenario base, es cómo sería la precipitación o cómo es la precipitación en el escenario 2011-2020. Y estas serían las condiciones dominantes. No se alcanza a apreciar muy bien, pero están los milímetros de precipitación en la República Mexicana. Este sería un escenario. La que sigue. Este es el escenario 21-30. Desafortunadamente aquí por la pantalla no podemos apreciar, pero podemos sobreponer estos mapas y ver en dónde la precipitación va en aumento y en dónde va disminuyendo. Este sería el escenario 2021-2030, la que sigue. Este es el 31-40, la que sigue. Y el 41-50. Actualmente ya hay otros modelos que toman en cuenta otros factores, por ejemplo, la radiación solar, que es tan importante y que antes no teníamos acceso a datos de radiación solar, ahora ya se pueden incorporar. Sin embargo, aquí ya tenemos una tendencia, la que sigue, por favor, de cómo está cambiando la precipitación en México en diferentes estratos de precipitación. Y podemos ver a través de estos modelos y considerando la superficie en hectáreas donde incide cada precipitación, que no hay un cambio muy drástico en cuanto a precipitación en la superficie de México. Aquí vemos que el que domina es de 300 a 600 milímetros, que es el segundo punto de izquierda a derecha. Y luego vemos cómo va bajando la superficie, pero va aumentando la precipitación. Pero aquí incluso se sobreponen las líneas porque los modelos están más o menos prediciendo lo mismo. La que sigue, por favor.
Respecto a la temperatura, tenemos ya mapas de temperatura del escenario base. La que sigue, por favor. ¿Cómo va a cambiar la temperatura en el 21:30? La que sigue, por favor. En el 31:40, y la que sigue. Y en el 41:50. ¿Por qué es importante tener esta información? Ustedes saben que ya están los sistemas de información geográfica que nos permiten hacer una serie de sobreposiciones para detectar las zonas donde ha habido cambios más drásticos. Y esto de los sistemas de información geográfica que empezó por ahí en los 80 y antes tenías que programar todo lo que ibas a hacer, pues ahora vemos que hay softwares de varios tipos, desde los muy costosos que te cuesta, no sé, 120, 150 mil pesos tener los módulos completos de un software, hasta los que te cuestan 0 pesos. En lo personal yo he estado utilizando el QGIS y he tenido, digamos, a lo que he requerido utilizar, el QGIS me ha facilitado hacer los procesos que se pueden programar y pues es sin costo, lo que nos permite de alguna manera pues compartir información y que se analice, que se hagan prácticas, etcétera. Los estudiantes pueden tener este software y pueden hacer procesos cartográficos digitales sin problema. La que sigue. Aquí sí vemos que sobre todo la temperatura de 28 a 30 grados en el escenario del 2050 sí se va a incrementar. Sí, sí tenemos ya una cierta tendencia, donde en algunos casos hasta 2 grados vamos a tener zonas con cambios hasta de 2 grados a la alza. Entonces, pienso que la temperatura sí es un factor que hay que estar muy al pendiente, que sí tiene impactos a pesar de la plasticidad genética de los... y que en general puede incidir en que las plagas se desarrollen más o menos rápido. Me refiero a que las plagas también acumulan unidades calor y en ese sentido va a haber zonas donde las plagas para voy a quitar. No sé si puedes pasar la siguiente, Rupert. Sí, doctor, me gustaría que pudiera repetir un poco los comentarios de los últimos 3 minutos, debido a que en algunos compañeros dicen que no escucharon esta parte. Ah, ok. Comentábamos sobre la temperatura. La temperatura, pues, es uno de los factores más evidentes del clima donde estamos detectando un cambio en la temperatura, ¿verdad? Cuando analizamos un factor climático, hay que analizarlo en función de intensidad, en función de duración y en función de tiempo. Aquí vemos que en función de intensidad, las temperaturas se han ido incrementando. Hay sitios donde se ha incrementado, zonas donde vemos incrementos hasta de 2 grados. Sin embargo, hay zonas también donde los cambios no son muy drásticos, pero si vemos aquí esta curva,
sí hay cambios palpables en los escenarios futuros de la temperatura. Y consideramos que la temperatura es bastante importante, por ejemplo, para que una planta complete su ciclo fenológico, o una plaga o una enfermedad complete un ciclo generacional o un ciclo de desarrollo. No sé si ya se escuchó bien y si podemos avanzar. Sí, doctor, podemos avanzar. Bueno, ¿y para qué nos sirve todo esto? Pues lo particular, para modelar el potencial productivo. Y en este caso nos vamos a referir al café arábica. La que sigue, por favor. ¿Qué es el potencial productivo? No sé, si yo les pregunto si podemos sembrar todo en todas partes, yo creo que ustedes me dirían, pues no. Y yo diría que sí, sí se puede sembrar todo en todas partes. Sin embargo, pues si ustedes siembran una planta en un lugar, quizá no llegue la floración, o quizá se vaya en pura etapa vegetativa y no logre completar su ciclo. O sea, se puede sembrar todo en todas partes, pero no se debe, ¿verdad? Como sabemos, cada planta necesita ciertas condiciones que nosotros le llamamos condiciones agroecológicas para desarrollarse. Entonces, el potencial productivo, dicho de manera muy sencilla, es un contraste entre lo que oferta el medio ambiente y lo que requiere la planta para su óptimo desarrollo. La que sigue, por favor. Y entonces, ¿qué sería un sistema de información geográfica para hacer este tipo de análisis? Pues también una definición muy sencilla, sin entrar a tecnicismos de lo que es un sistema de información geográfica, podríamos definirlo como un mapa y una base de datos que lo caracteriza. Si si queremos referirlo a algo, pues vemos que es una foto, pero en esa foto, cada polígono que se forma, pues yo tengo datos de lo que corresponde ahí. Por ejemplo, tengo datos de precipitación, de temperatura, de altitud, etc. Entonces, esto podría ser una definición simple de lo que es un sistema de información geográfica. Es un mapa y una base de datos que lo caracterizan. Acuérdense que hay mapas vectoriales que se caracterizan por polígonos, puntos y líneas, y imágenes raster que se caracterizan por píxeles, ¿no? Que son un cuadricular o un grid de un área donde cada grid tiene un cierto valor. La que sigue, por favor. Y bueno, cuando queremos estudiar el potencial productivo, es necesario fijar lo que le llamamos los requerimientos agroecológicos del cultivo. Si ustedes ven aquí una curva de adaptación agroecológica, tiene unas líneas rojas que son los valores umbrales. Y estos valores umbrales pueden ser un umbral por déficit, o sea que no se cumple una condición de altitud, de lluvia, etcétera, o un umbral por exceso, donde sobrepasan las condiciones. Tenemos al centro el potencial excelente, y a un costado podemos tener una zona que le podríamos llamar de mediano potencial por déficit o mediano potencial por exceso. En este caso voy a presentar el ejercicio que hicimos del potencial productivo para tres tipos que se caracterizaban anteriormente del café. Lo que es el prima lavado, que es el que estamos ahí señalando, el altura y estricta altura. Aquí vemos que estricta altura pues también es un café de muy buena calidad. Y abajo tenemos los requerimientos agroecológicos de los cultivos. Entonces aquí viene el reto. ¿En qué zonas se debe de sembrar el café? La que sigue, por favor. ¿En qué zonas se cumplen todas estas condiciones?
Y es la ventaja de los sistemas de información geográfica, donde uno de sus potenciales más fuerte es la sobreposición de información. Por ejemplo, puedo sobreponer la altura con la pendiente y ya genero un mapa de factor topográfico donde las condiciones de altitud y pendiente se pueden desarrollar. Y puedo desarrollar un mapa climático donde se reúnan las condiciones de precipitación y temperatura. Puedo incluir el tipo de suelo, la textura del suelo y todas las variables que tengamos disponibles en mapas. Podemos, de acuerdo a la curva de requerimientos agroecológicos, encontrar las zonas donde todos esos factores se reúnen y puedo tener una mayor probabilidad de éxito. La que sigue, por favor. Cabe señalar que en los sistemas de información geográfica se basan en la ley del mínimo. ¿Qué significa esto? Que el elemento que se encuentre más, llamémosle, que no se cumple, esto va a llevar a la categoría a un nivel más bajo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tenemos este cuadro de doble entrada, donde a la izquierda tengo temperatura y en la parte superior tengo precipitación. ¿A qué me refiero con la ley del mínimo? Puedo tener una temperatura excelente, pero si la precipitación es baja, toda la zona se transforma en no apta. No sé si me explico. O sea, el factor más condicionante es el que condiciona el potencial productivo. Es una desventaja de este tipo de métodos basados en decisiones binarias, sí o no. Hay otros métodos, FOSI o algunos de estos, que permiten una transición medio sí, medio no, medio excelente, medio bajo. Pero aquí el tipo de mapas que nosotros desarrollamos son binomiales. Quiere decir, oiga, pero si aquí llueve muy bien y todo está excelente, sí, todo está excelente, pero la pendiente es 20% y toda la zona se va a no apta, ¿no? Hasta que se pueda controlar esas variables. Hay que recordar también que hay variables que podríamos decir factores controlables y factores no controlables, ¿verdad? Si tengo todo excelente y tengo una limitante por no sé, pendiente del terreno, pues podríamos pensar en algunas curvas de nivel o buscar alguna manera. Pero si tengo un problema de precipitación, un problema de temperatura, pues ya es más complicado y más costoso corregir. La que sigue, por favor. Y en este sentido, podemos ir haciendo los pares de mapas en el sistema de información geográfica. Por ejemplo, aquí presento un ejemplo de que nos pidieron para sorgo dulce en Tamaulipas, si se podía o no sembrar esto con fines de producción de etanol. Y a través de este tipo de estudios podemos encontrar las zonas que se adecúan siguiendo el procedimiento que les señalé. La que sigue, por favor. Y bueno, utilizando esta técnica del potencial productivo y usando los sistemas de información geográfica, aquí tenemos el escenario actual. Lo que ustedes ven en verde, el verde más intenso, es donde yo puedo sembrar café de estricta altura y luego donde puedo sembrar un verde más pálido a altura y un amarillento, el prima lavado, un café un poco de más baja calidad. Esta sería nuestra situación actual. Sin embargo, si incorporamos los escenarios climáticos, vamos a observar cómo va a cambiar la superficie potencial. La siguiente, por favor. Miren, este es el escenario 2011-2020, donde ya vemos zonas que desafortunadamente al parecer no serían ya convenientes para sembrarlas. La que sigue, por favor.
Ese es el escenario 2011-2020. El siguiente, por favor. Este es el 21-2030. El que sigue. Y el 2041-2050. Aquí, a reserva de tener los datos de superficie, lo que sí vemos en la cuestión de café es que la zona o el ecotono, donde era el límite de la producción de café, ahora se ha ido incrementando. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos sembrar café ya a más altura. Antes teníamos el problema de temperatura o el problema de heladas, pero ahora vemos que las heladas han ido disminuyendo y que la temperatura ha ido aumentando, y entonces este ecotono, esta zona de límite del potencial productivo se ha ido incrementando. La que sigue, por favor. Y aquí serían las tendencias del potencial productivo actual contra escenarios futuros. Vemos que todos los escenarios hay una disminución del potencial actual de café. Sin embargo, hay un reacomodo de zonas. Yo pienso que la naturaleza es muy, muy inteligente, y si le quita ahí una zona, en otra zona lo puedes desarrollar. Lo que sí no le gusta a la naturaleza son los espacios vacíos, ¿verdad? O sea, siempre se mantiene ocupada. Y en ese sentido ya tenemos detectado las zonas donde a futuro pudiéramos tener un café de mayor calidad o un café de menor calidad, y en qué zonas podríamos sembrarlos. Algo importante que, bueno, por cuestiones de tiempo no lo presento, pero tenemos un estudio ya le llamamos de diversificación productiva. Ya analizamos 60 cultivos con su potencial productivo. ¿Qué significa? Que si no puedo sembrar café, pues puedo sembrar, no sé, limón, o si no, plátano, otros cultivos alternativos, macadamia, etcétera. Ya tenemos esas zonas. La cuestión es de que el productor no se sienta, pues, digamos, desamparado, que ya no puede sembrar café. Se podría entonces estudiar otras zonas o otros cultivos y llevarlos a éxito. La que sigue, por favor. Bueno, aquí están las estadísticas de cómo va a disminuir el café de acuerdo a esta clasificación. Esta clasificación creo que es de Santoyo, ya tiene rato, pero era una clasificación que se utilizaba también en la República. Ahora ya hay otras clasificaciones de calidad de café, ¿no? Pero aquí vemos las estadísticas de cómo va a ir variando el café de lavado, el de altura y el de estricta altura. Sabemos que el de estricta altura pues es más cotizado en bolsa, es más cotizado en mercado, y pues habría que buscar esas zonas que ya tenemos detectadas para este tipo de café. La que sigue, por favor. Hay algunas publicaciones, el que quiera profundizar un poquito más en cuestiones de cambio climático y sus impactos, está este libro, es gratuito, se puede bajar de internet, se llama Elementos para atender el cambio climático y sus impactos. Ahí presentamos algunos impactos que se pudieran tener en algunos cultivos y alguna información básica de física, de clima, etcétera, un poquito complicado en cuanto a ecuaciones, etcétera, pero nos sirve para entender bien lo que está pasando. Y sabemos que una palabra clave actualmente es vulnerabilidad, resiliencia, etcétera. Tenemos otro documento que se llama Incertidumbre climática y toma de decisiones. Consideraciones de riesgo y vulnerabilidad social. Ambos son gratuitos. El otro libro que no lo presento aquí, pero que también está disponible en internet, se llama
Cultivos de importancia socioeconómica en México, potencial productivo de cultivos de importancia socioeconómica en México. Ahí pueden ver los requerimientos de más o menos 60 cultivos y sus mapas y su distribución estatal. Todo esto que les presenté lo podemos considerar como un análisis cualitativo. Sin embargo, en la actualidad ya hay modelos cuantitativos. ¿Qué significa esto? Que ya me dan datos de toneladas o quintales por hectárea, etcétera. Algunos de los más utilizados son el SWAT, es uno de ellos, el CropSys, por ejemplo, donde ya no es cualitativo. Si ustedes se fijan aquí, yo solo di datos de que excelente, medio, bajo, etcétera. Pero en otro tipo de estudios ya podemos ver, de acuerdo a la radiación solar, la producción de biomasa y cuánta de esa biomasa puede ser cosechada o qué porcentaje de esa biomasa puede ser cosechada. En este caso, también por cuestiones de tiempo, pues nada más me referí a modelos cualitativos. Quizá si tienen interés podríamos después abordar algunos esquemas cuantitativos donde ya señalan isolíneas de rendimiento. La que sigue, por favor. Y bueno, pues alguna duda o reclamación nos vemos en el 2050, si les parece. Muchas gracias por su atención. Y estoy a la orden para las preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Fue muy sustantiva su presentación. Estaba preguntándome si podemos acceder a ella. Tiene que ser de las... Sí, Ruperto ya la tiene ahí en SEDARPA. No sé si se la pueden solicitar a él y si nos haces favor de distribuirla. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Ruperto. Estamos acá en espera. Ahí tienen los correos. Creo que a través de los correos se podría hacer si no es mucho pedir. Buena tarde. Quizá para redondear el tema es cuál es mi propuesta, qué hacer para adaptación y para mitigación. Quisiera comentarles que desarrollamos un proyecto que le llamamos observatorios agrotecnológicos. Y en esos observatorios agrotecnológicos seleccionamos un área más o menos de 100,000 hectáreas que veíamos que era vulnerable. Y un grupo de especialistas, climatólogos, sociólogos, economistas, etcétera, estudiamos todo el contexto de esa zona y en base al potencial productivo y a los estudios de diversificación indicábamos qué cultivo sembrar y en qué parte. Desafortunadamente esto iba muy bien y desafortunadamente para la investigación pues también los proyectos son sexenales, ¿no? Entonces terminó un sexenio, volvimos a presentar esta iniciativa ya para llevarla a campo, ya para validar, y pues ya no hubo eco por las autoridades y el proyecto se tuvo que dar de baja. Pero ahí tenemos ya una serie de información para reactivar esos observatorios. A nivel nacional estudiamos cerca de 10 millones de hectáreas y es una información importante que nos ayuda a entender los fenómenos y a proponer alternativas de solución. Sí, doctor, muy interesante el tema. Yo creo que de aquí surgen más y más dudas pues de todos los que estamos aquí escuchándola, ¿no? Ahora, a continuación, les pediría que iniciáramos la sección de preguntas y respuestas y al finalizar esta sección de preguntas y respuestas, les voy a solicitar, les voy a enviar un enlace para que nos apoyen con la evaluación de retroalimentación de esta conferencia. Si hay alguno de ustedes que quiera hacer alguna pregunta al doctor Padilla.
Podemos iniciar, adelante. Aquí viene un comentario en el chat de que en una visita, un recorrido de campo en la zona de Coatepec se observan las fincas de café en floración, en cereza verde y ya maduro en la misma planta, ¿no? Pues sí, definitivamente, platicando con algunos productores y de manera muy coloquial dicen, es que la planta se está volviendo loca, ingeniero, porque ya está floreando y ya tiene cereza y ahora ya casi está para cosechar, o al momento de la cosecha también es muy variable. Y pues sí, definitivamente aquí no lo analizamos, pero hay que profundizar en el análisis climático. Hay un software que se llama R-Climdex, que proporciona 25 índices climáticos. O sea, a lo que me refiero, no solo hay que analizar la temperatura y la precipitación media anual, sino ya entrar al proceso de estudiar, por ejemplo, el periodo de sequía en enero, febrero, marzo, la presencia de lluvia en junio, julio, agosto, lo que son los percentiles donde se ve si está cambiando la precipitación. Y si analizamos todo eso, vamos a darnos cuenta de que definitivamente sí se debe al cambio climático. Sí, doctor Hugo Ortiz dice que es un excelente tema y de mucho apoyo para los que nos dedicamos a la producción de cafetos. Marisol quisiera saber si en los estudios realizados tomaron en cuenta el impacto por gases de efecto invernadero. Nosotros no directamente, pero sí indirectamente, ya que los modelos de circulación general es uno de los factores principales que toman en cuenta. Que estos se incrementen, que se mantengan o que decrezcan, ¿no? Pero no, directamente no lo tomamos, ¿no? Actualmente hay un estudio con el Instituto de Ecología para ver esta cuestión de efecto de gases de efecto invernadero, producción de carbono, entre otros, y lo que es el agua, la huella del agua, o sea, cuánta agua produce un cafetal. Para nosotros que vivimos en la parte baja, pues, o intermedia, no es muy importante, pero para los que viven en la parte alta, pues sí, hemos hecho un estudio de que más o menos 70% de la población depende de la población de montaña, o sea, que es un 30%. ¿Qué significa esto? Que lo que haga ese 30% en la montaña nos va a impactar a los que vivimos en las zonas intermedias y bajas. Pero cuando analizamos la población de montaña, también vemos que 8 de cada 10 comunidades son de grado de marginación elevada. ¿Esto a qué nos lleva? Si queremos estudiar cambio climático, sería muy importante empezar por los agroecosistemas de montaña. Muchas gracias, doctor. Me gustaría, antes de continuar con las preguntas y respuestas, que ya pudieran encender sus cámaras. Ya pueden encender sus cámaras, por favor, para que podamos estar viéndolos también. Y si quieren alguien hacer la pregunta directamente por medio de audio, también se puede. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, dice Ramón Hernández Viveros, ¿cuál sistema de sombra usted recomienda para ser más resilientes a este problema ambiental? ¿Y cómo ve la tendencia de la cafeticultura en México en este mismo tema? Sí, pues la sombra es súper importante, ¿verdad? La sombra tiene que ver con fertilización, tiene que ver con evapotranspiración, tiene que ver con radiación solar y tiene que ver con la presencia de plagas. Yo tenía el concepto, no he estudiado la sombra a profundidad, pero yo pensé que un 50%, un 60% o un 70% quizá de sombra de un cafetal era lo correcto. Pero ahora vemos que hay muchos factores. Hay un software que se llama
SHADE, Shade Motion, que me indica el porcentaje de sombra que recibe el cafetal. Y eso es, sí lo quisiera estudiar, a veces hacen falta, pues, No se escuchó la última parte, doctor. el recurso y Al parecer estamos teniendo problemas de audio, doctor Padilla. ¿Pudiera repetir de favor el nombre del programa que mencionó? Bien, en lo que el doctor Padilla o resolvemos el problema de audio que tenemos en este momento, les voy a pedir que si pudieran entrar a la evaluación de retroalimentación de esta conferencia. Acabo de poner el enlace en el chat para que ustedes puedan acceder a la retroalimentación de esta ponencia. Bien, el ingeniero Díaz Padilla dice que el programa se llama Shade Motions. ¿Ya tenemos audio, doctor Padilla? No sé si me escuchan. Ya ahorita ya te escucho. Ah, ok, ya escribí ahí el nombre. Dice que si hay algún programa que ayude a estudiantes a la investigación. Pues sí, nosotros a veces tenemos proyectos y dentro del proyecto incluimos estudios particulares, ¿no? Ruperto sabe bien de eso, estuvo también ahí colaborando con nosotros y pues así es como hemos hecho algunos trabajos de investigación a veces con tesistas. No es una remuneración como un trabajador, pero sí es un medio para, pues, cuando menos tener un acceso a algún recurso, ¿verdad? No sé si el gobierno del estado también, o mismo, si hay un tema interesante, mismo SEDARPA pudiera a futuro apoyar, ¿no? Aquí tratando de amarrar algo con SEDARPA, ¿no? Sí, hay algo de interés, doctor, de la Secretaría de establecer convenios con las instituciones y creo que el INIFAP es una de las instituciones con la cual la SEDARPA podría colaborar conjuntamente para poder en práctica muchos de los requerimientos de investigación en el estado de Veracruz. En el caso de lo que dijo del INIFAP, quiero entenderlo así. Yasmín Córdoba Mora dice con quién debe tener contacto para esos temas de investigación. Pues deben de hacer una solicitud al INIFAP. El correo es Díaz, lo voy a escribir. En ese correo podríamos contactarnos. Correcto. Sí, en lo particular sí estoy interesado en esto y en calidad del café últimamente también, pues todo es climático y el café es algo muy particular, ¿verdad? Que cualquier variación en clima, en suelo, etcétera, pues afecta el rendimiento
Y algo que no hemos profundizado es en la calidad, pero todo se va a la calidad también. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Comentan aquí que la Sierra de Chiconquiaco es toda una realidad. Pues yo cuando llegué a Veracruz hicimos algunos trabajos en Chiconquiaco, la parte más alta de la sierra, tratando de aprovechar en espacio y tiempo el terreno. Entonces sembrábamos maíz, es un maíz de una altura considerable, lo doblábamos y luego sembrábamos avena entre los surcos de avena forrajera, entre los surcos de maíz, se cosechaba el maíz, el rastrojo, y quedaba la avena. Hay una avena que se llama saía o saya, resistente, tolerante a las heladas, y nos daba hasta 30 o 40 toneladas de forraje verde por hectárea. Entonces sí hay mecanismos de mitigación, también aprovechando en espacio y tiempo la superficie del productor, ¿verdad? Y vemos cómo antes pues tenían una gran variedad de cultivos que también la han ido acotando, ¿verdad? A menos cultivos. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas o comentarios, me gustaría que respondieran la encuesta de retroalimentación de esta videoconferencia. El enlace lo acabo de poner nuevamente en el chat. Tenemos pues el tiempo de aquí hasta, ¿qué será? 1 hora, 2 horas para que ustedes puedan responder esa encuesta de retroalimentación. Doctor, si usted puede ver, preguntan si el programa es gratuito. Debo suponer que se refieren al Shade Motions. Sí. Sí, el programa es gratuito. Lo que tienes que tomar en campo es el diámetro, la altura del pecho del árbol, la altura del árbol, el ancho de la copa, la altura de la copa, y se introduce como en un sistema de información geográfica con latitud y longitud, y el software modela en píxeles de 1 metro cuadrado cuánta sombra recibe en el año. Cuando hablamos de sombra, pues también hay que ver la orientación de la pendiente y la cercanía a partes serranas, ¿verdad? Donde a veces la montaña da más sombra o no requerimos sombra porque la montaña prácticamente te proporciona la sombra necesaria. Pero sí, el software es gratuito. Creo que lo hicieron en Costa Rica. Y nada más se baja y se instala. El problema es alimentarlo de datos. Todo es trabajo, ¿verdad? Hay que ir al campo, medir los árboles, ubicarlos geográficamente. Pero una vez que tienes los datos, pues te hace un mapa de sombreo, que es muy importante, ¿no? Para ver en dónde puedes colocar tus plantas de café. Incluso te ayudaría un poquito a la densidad de plantas también. Muchas gracias, doctor. Entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario? No, para proceder a la toma de la evidencia mediante la captura de pantalla, por lo cual le solicitaría nuevamente que encendieran sus cámaras para poder tomar las capturas correspondientes. Muchas gracias. Estoy haciendo la última captura de pantalla. Ok, muchas gracias a todos. No sé si tiene algún otro comentario o algún comentario final, doctor Díaz Padilla.
No, agradecer a todos los asistentes, reiterarnos a sus órdenes, cualquier comentario, estamos receptivos y pues con el interés siempre de mejorar el agro en Veracruz, ¿verdad? Y muchas gracias por su atención y gracias a CEDARPA nuevamente por la invitación. Ingeniero Silvestre, ¿algún comentario? Bueno, pues nada más para agradecerles nuevamente a todos, al doctor Gabriel Díaz Padilla, su disposición y la voluntad para poder colaborar con esta Secretaría de Desarrollo Agropecuario. La disposición que tiene para compartir el conocimiento que ha adquirido y que pone a la disposición y que nosotros como técnicos de campo veamos ahí la oportunidad de poder aprovechar toda esta experiencia y estos conocimientos que tan amablemente ponen a la disposición los investigadores y la gente que tiene esa expertise en estos conocimientos. Pues nuevamente agradecerles a cada uno e invitarlos a que sigan participando en las conferencias que se están impartiendo cada 15 días, cada 20 días. Y hemos tenido problemas con el sistema de registro y demás, pero estamos tratando de resolverlos. Este año lo propusimos como prueba piloto y vemos que hay mucho interés, se está teniendo cada vez más asistentes al sistema de conferencias. Y pues nuevamente, doctor Gabriel, muchas gracias por su participación, por su colaboración y seguimos en comunicación y pendientes. Gracias. Sí. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Gracias, ingeniero Silvestre. La evaluación de retroalimentación me gustaría que la hicieran pues de ya. Yo creo que para poder enviarles la presentación que muy amablemente el doctor Padilla dice que podamos compartirla con ustedes, sí me gustaría que resolvieran o respondieran antes la evaluación de retroalimentación. Pues el tiempo que nos podemos tardar, yo quisiera que no fuera más de 1 hora a partir de ahorita, o sea, como a las 2, que tuvieran la oportunidad de concluirla, para que podamos hacer las gestiones pertinentes y revisiones pertinentes para ir mejorando cada una de las conferencias que estamos realizando. Si no hay... ¿Estoy de acuerdo? Gracias. Entonces, yo daría por terminada esta sesión de esta conferencia, a reserva de que haya algún otro comentario o agradecimiento, y entonces yo cerraría la sesión. Pues muchas gracias a todos. Estamos al pendiente. Que tengan buena tarde. Ok, igual, muchas gracias. Les agradezco Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta pronto. Un merecido aplauso, doctor, dice Alejandro Zurita. Muy bien, pues hasta luego. Buenas tardes. Me retiro. Adelante, doctor.